Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Para quienes no me conocen, yo soy Jaime Morfín, soy director general de esta firma CD Consultores. Y les queremos dar la bienvenida a este cuarto seminario de trabajo productivo, eh, por cierto, aprovechamos para nuevamente darles una disculpa. Estaba planeado para la semana pasada y tuvimos problemas técnicos con la plataforma que quisimos bien usar y pues fue un mal usar, no funcionó como esperábamos. Así que una disculpa y gracias por estar aquí a los que decidieron pasar y darnos este tiempo en este día. Así que muchas gracias nuevamente. Ok, bueno, quisiera un tema de protocolo. Vamos a pedirles por favor a todos que, como en otras sesiones, mantengamos el micrófono y la cámara apagados durante toda la presentación y al final lo que vamos a hacer es que si nos piden la palabra a la hora de la sesión en la última sección de la presentación para preguntas y respuestas, con mucho gusto les damos espacio con micrófono y cámara prendidos para que hagan su comentario o pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, ok, quiero platicarles quién es CD Consultores. Nelly, creo que no estamos cambiando las láminas. Perfecto, bien, gracias. CD Consultores, y les leo un texto muy rápido que acaba de escribir mi padre, a quien se le dan las letras. Es una empresa que provee asesoría a las empresas en todo lo que se refiere al factor humano. Las personas son lo nuestro, y esa es la frase que más me gusta. Desde cómo seleccionarlas hasta retribuirlas, pasando por su desarrollo y capacitación. Tenemos 40 años en el mercado y estamos seguros que la mejor forma de poder apoyar a nuestros clientes es apoyándonos con la técnica y ellos dedicándose a los temas de su negocio. ¿De acuerdo? Esa es un poco nuestra historia y nuestra filosofía de organización. ¿Okay? Muy bien, el día de hoy tenemos a una intervención que viene desde Colombia, un bonito acento colombiano, vamos a escuchar todo el día, no todo el día, durante esta hora. Y le queremos dar la bienvenida a Fernando González Lesmes, que es un consultor asociado nuestro de Bogotá, ya tiene muchos años que lo conocemos, que hemos trabajado con él. Y bueno, en sus áreas de especialización tienen que ver con planeación estratégica, también trabaja el tema de compensación igual que nosotros. Ha sido un consultor en gestión humana por más de 20 años, lo van a ver en sus canas, y igual que las mías, por cierto, no muy distintas. Y tiene una gran experiencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú y México. El tema que va a tocar es el impacto de la productividad del talento humano en la competitividad empresarial. Es un tema muy de números, muy de indicadores, que es otra forma de medir para los que trabajamos números en recursos humanos, la forma de trabajar y los resultados de las organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema. Les agradecemos y otra vez su presencia. Fernando, muchas gracias también a ti por estar con nosotros. Y nos vemos yo regreso al final de la presentación para sus preguntas y respuestas y comentarios. Gracias a todos por estar aquí. Fernando, te dejo el espacio. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo aprecio mucho a México, lo quiero mucho. Allá aprendí muchas cosas bajo la guía de Jorge Morfín. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de la productividad laboral, la productividad de las personas como tal. Entonces vamos a ver conceptos fundamentales y después buscaremos hacer una interacción con ustedes. Por favor, la siguiente lámina. Ok, entonces, el objetivo, como lo mencionaba, es que entendamos con toda claridad qué significa la productividad del talento humano y su impacto en la competitividad de las empresas. Para ver hasta dónde llegamos, hasta dónde es el talento humano un recurso o un actor esencial de los resultados de las empresas. Depende de cómo lo veamos. Siguiente lámina, por favor. Vamos a empezar con un concepto que vale la pena compartirlo, el concepto de competitividad, de algo ya había mencionado. Esta información que aparece aquí la tomé textualmente de una organización que es el Foro Económico Mundial, World Economic Forum. La tomé textualmente. Lo que está en azul es algo que yo resalté, pero están las comillas puestas por ellos. Entonces, ¿qué es la competitividad?
Voy a leer solamente lo azul para compartirlo. Dice, el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Y dice al final, otras son diferentes, las definiciones, pero en general tiene la palabra productividad. A mí me impactó eso cuando lo leí hace unos años. Dije, ¿cómo así que la productividad es la que genera competitividad? Y me empecé a introducir en el tema y a apasionarme y a hacer hasta lo que he podido llegar a hacer hoy. Por eso el tema es tan importante, porque la productividad es un elemento esencial y la gente obviamente es el más importante de los elementos. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué más dice esa definición? Voy a leer una partecita de abajo. Ustedes la tienen también y la pueden observar. Una economía competitiva, creemos, es una economía productiva. Y la productividad conduce al crecimiento que permite, y este es el énfasis, niveles de ingresos más altos y de esperar, a riesgo de sonar simplista, un mayor bienestar. Entonces, si a mí me dijeran, sumarízame el mensaje que quieres decir, el mensaje es muy simple. La productividad depende de las personas. Y si una empresa es productiva, las personas deberían tener mucha mejor calidad de vida de lo que se tiene hoy. Ese es mi mensaje central. Vamos a elaborarlo un poco más con lo que viene. Adelante, por favor. Bien. Entonces, miremos de las tantas definiciones que hay, que son muy interesantes, de competitividad empresarial, para complementar lo que estamos diciendo. Observen el énfasis que he hecho en algunas palabras. Competitividad significa que si tienes ventajas, manténlas. ¿Para qué? Para satisfacer lo que necesitan las personas y lo que esperan, que a veces son distintas. ¿Y qué más dice? Y si tú logras eso, tu participación y presencia en el mercado va a ser mucho mayor. Significa que las personas son el factor esencial para lograr eso. Saca a las personas de la empresa y verás qué ocurre. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué es la productividad? La productividad implica hacer el mejor uso de los recursos disponibles y de los medios. Yo puedo producir algo, por ejemplo, alimentos, pero lo puedo hacer de muchas formas. Es más, puedo hacerlos con la misma calidad, pero la manera como utilizo los recursos hace que sea mucho más costoso en algunas circunstancias, de mucho menor impacto económico para una sociedad. Por eso es la productividad el mejor uso de los recursos para lograr ese resultado. Y yo tengo unas preguntas que les voy a generar que no están escritas, simplemente las voy a poner para que si al final en sus preguntas o comentarios, pues si tienen alguna respuesta, muy bien, pero la intención no es tanto que haya respuestas hoy, sino que estas preguntas queden en tu mente para que mires después hacia el futuro, después de que has visto este curso, qué tanto es importante la productividad para ti en tu organización o en tu empresa o en tu vida para hacerlo. Primera pregunta, que es muy simple. ¿Es la productividad laboral una prioridad en tu empresa? ¿Cuáles son las prioridades de tu empresa? ¿La productividad es una? Segunda pregunta. ¿Crees que la productividad laboral es un tema que debe ser parte de la formación de las personas de tu empresa? ¿Tú crees que a las personas de tu empresa hay que formarlas en productividad? ¿O lo más importante es liderazgo, relaciones interpersonales, la felicidad, todos esos temas? ¿O también este es un tema fundamental que puede abarcar muchos de ellos? Tercera pregunta. ¿Forma parte del plan estratégico de tu empresa la productividad? ¿Lo es en este momento? Y última pregunta, para que al final miremos si algo de lo que yo mencione a continuación ayuda a resolverlas o a por lo menos darte una orientación. ¿Crees que el éxito de la productividad laboral de una empresa debe ser reconocido social y económicamente a sus trabajadores? ¿Será que hay que reconocerlo? ¿O eso simplemente es una obligación y punto? Muy bien, bajo este escenario, vamos a continuar entonces nuestros conceptos. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué es productividad? Ya específicamente para una empresa. Es una relación entre lo que se produce
y lo que se usa. Si tú me permites usar un concepto matemático, es un quebrado. En la parte superior aparece lo que se produce y en la inferior lo que se usa, los sistemas. Entonces la productividad es una relación dinámica y permanente, que como vas a ver ahora, hay muchos países que ni siquiera la consideran. Es más, ni siquiera las empresas. Adelante, siguiente lámina, por favor. Y entonces, ¿qué es productividad laboral? Que es nuestro tema. Pues la productividad laboral fundamentalmente habla de cómo los trabajadores de nuestra empresa hacen que la empresa sea más competitiva, generando los productos y servicios que la empresa tiene que dar a su cliente o a su entorno, pero utilizando muy bien la productividad de sus trabajadores, gestionando muy bien los recursos, las personas. Yo aquí no estoy hablando de conseguir tecnología, que es obviamente válido, sino son las personas per se. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la productividad laboral? Pues incrementar el aporte de las personas a los resultados de la empresa. Pues eso es lo que es. Cómo las personas pueden hacer que los resultados sean mucho mejores. Que no es que sea tanto solamente la inversión económica, ¿sí? O la disputa con los competidores, sino cómo el agente como tal lo puede hacer. Y eso es fruto de desarrollar las competencias claves relacionadas con la productividad. Entonces, aquí hago una pregunta que ya la resuelvo. ¿Qué relación hay entre las competencias de las personas en una empresa y la cultura de la organización? Definición simple, es que las competencias son la cultura que una organización desea tener. Y es posible que la cultura que hoy tenga una empresa sea con base en unas competencias que no son las adecuadas. Por eso aquí también el tema de productividad no se centra solamente en ver números, cifras y económico, sino en mirar si las capacidades de las personas son las necesarias para ello. Siguiente lámina, por favor. Y entonces, profundizando más, la productividad laboral implica relacionar resultados de carácter organizacional, por ejemplo, la utilidad, la rentabilidad, los ingresos, los costos, que son temas financieros, y relacionarlos también con los resultados comerciales de posicionamiento de un mercado, de satisfacción del cliente, pero también relacionarlos con resultados operacionales, que el funcionamiento sea permanente de una organización, y también relacionarlos con los resultados sociales, que ese es un tema que para mí es muy importante, que más adelante hablaré de la calidad y de las personas, que es parte de ese resultado. Entonces, si yo relaciono los resultados financieros, comerciales, operacionales y sociales, los puedo comparar con las características del equipo humano, algunos factores. Pues si yo comparo un resultado financiero, por ejemplo, con los costos laborales o tiempos de respuesta o número de empleados o niveles de competencia, voy a encontrar una relación que me va a decir si es buena o no. Pero también la productividad significa identificar dificultades y problemas que existan en la cultura de la empresa que no permitan ser más productivos y que generen reprocesos, por ejemplo, o demoras o desperdicios de alguna naturaleza. Significa que el entendimiento de lo que debe ser la cultura y la que es son factores determinantes en la productividad laboral. Siguiente lámina, por favor. Entonces, como mencionaba, uno de los principales retos para lograr una mayor productividad es desarrollar la cultura de una empresa. La cultura de una empresa son las creencias, actitudes y comportamientos que tienen las personas. Creencias, es decir, cómo suponen el mundo. Actitudes, su posición frente a la realidad. Puede ser que su creencia no concuerde con la actitud o sí, o se enfrente. Y los comportamientos, es posible que una persona te preste un servicio, pero de mala gana, por decirlo de alguna manera. Entonces necesitamos entender cómo debe ser la cultura de la organización para tener un plan enfocado a la productividad. Siguiente componente, por favor, siguiente lámina. Entonces, el desarrollo de una cultura de la productividad implica trabajar en varios temas, dependerá
cada caso en cuál hay que hacer mayor o menor énfasis, pero yo diría que hay que involucrarlos todos. Temas fundamentales. El impacto medioambiental de lo que tú haces. Eso es algo que hoy ya ha cobrado más fuerza. Hace unos años el medio ambiente no importaba. Sin embargo, uno sigue viendo muchas cosas. Yo aquí en Colombia sigo viendo muchas cosas donde uno lo que entiende es que el medio ambiente no les importa a muchas personas y empresarios además. Y además, la cultura significa que hay que cuidar los recursos. Yo siempre pongo un ejemplo simple, hasta tonto para algunos, y es el uso del agua que haces en tu casa. Es más, si tú te pones a pensar y a mirar la cantidad de agua que necesitas, por ejemplo, para lavarte las manos, como dice ahora, te vas a dar cuenta que a veces botas el agua, no la usas bien. Entonces, el cuidado de los recursos tiene que ser parte de eso, que permanentemente estemos viendo cómo es la mejor forma de hacerlo. Hoy, con base en esta pandemia, pues nos ha tocado a fuerza hacerlo. Hay que conocer también el impacto financiero de lo improductivo. Ya vas a ver un ejemplo de un caso real de cómo la improductividad le pega directamente al resultado financiero, a la utilidad y a la rentabilidad de la empresa. Y es posible que requiera mayores inversiones y que no sean efectivas. Y un último punto en esta hoja. La productividad lo que debería generar es un deseo permanente de mejorar la forma de hacer el trabajo, en que permanentemente tú estás viendo cómo lo haces mejor. Hay empresas que no les interesa que sus trabajadores piensen en cómo mejorarlos. Hazlo como se te dijo. No importa si él tiene buenas ideas o no, porque hay empresas que piensan que quienes son inteligentes y piensan son los jefes. Y eso es un error garrafal. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Ok. El siguiente punto dice, no, la anterior, por favor, esa. Tienes que entender claramente tú en tu posición en la empresa con quiénes interactúas. Comúnmente en la empresa la interacción es con base en la autoridad, tú y tu jefe y tu subalterno. Aquí el concepto es distinto. Aquí la interacción puede ser con muchas personas de muchos niveles, donde el tema del nivel jerárquico desaparece porque todos están aportando un resultado. Significa que tienes que entender muy bien cómo es eso. A veces las personas y las empresas se atienen a un organigrama, que es quizás una de las peores formas de mostrar la organización de una empresa. Una empresa la debería uno ver de otra forma, la debería ver como una serie de interacciones que son dinámicas. Y el siguiente punto, ¿qué más dice? Que la responsabilidad no es de un jefe o de un subalterno, es una responsabilidad del equipo, y no solamente del equipo particular, sino de todos los equipos que haya interactuando. La responsabilidad es compartida. ¿Quién es el responsable en un partido de fútbol de ganar en el equipo? ¿El arquero o los delanteros? Todos. Así debería ser en una empresa. Y el otro tema es que permanentemente se miren cómo se utilizan los recursos. Que, por ejemplo, los trabajadores tengan acceso a datos, a cifras que les vayan diciendo, mira cómo has usado el recurso, el que sea, tiempo, agua, arena, arroz, yo qué sé, lo que estés haciendo. Y un punto último en esta lámina, que es también sustancial. ¿Qué es un jefe? Pues en el ejército los jefes son los que dan órdenes, ¿verdad? Aquí el concepto es otro. Aquí el jefe es el cliente y él es el que nos dice qué necesitamos. Significa que tenemos que ser un equipo donde hay un líder que ayuda, no que ordena. Posiblemente en algunos casos se va a quedar órdenes. Entonces, ese tema cultural también se vuelve trascendental. Siguiente lámina, por favor. Y después dice, tu organización tiene que ser flexible. ¿Cómo así? Que mañana tiene una forma y pasado mañana otra. Eso va a depender. ¿Tú crees que la organización de las empresas es hoy con esta pandemia, igual a hace unos meses, ha cambiado radicalmente? Y eso ocurre permanentemente. Quizás el concepto es fácil de decir hoy por lo que hemos encontrado, pero cuando entremos en un escenario, comillas, de normalidad, tendremos que permanentemente mirar la flexibilidad de nuestra manera de organizarnos. Y otro punto fundamental, las personas de cualquier nivel deben participar permanentemente en los procesos y adaptarse de manera permanente. Por ejemplo,
algo que yo mencioné en una empresa, porque es cierto, quizás de las personas que mejor conocen un poco cómo los clientes opinan de una empresa son los mensajeros. Ellos van, entregan, interactúan, escuchan, pero nadie les pregunta, porque su trabajo es, punto, entregar un documento, no entender y escuchar a su cliente. Y el tercer punto que es fundamental, si ya has entendido los conceptos y quieres construir una verdadera cultura de la productividad, tienes que hacer un pacto. No puedes decir que en tu empresa hay una sola cultura. Eso no es cierto. La gente del área comercial es distinta del área de producción, del área de gestión humana. Quizás habrá algunos factores comunes, pero las culturas son realmente distintas. Entonces, lo que hay que decir que es, tienes que buscar que las culturas particulares entiendan a las otras y acepten sus características, no que busques que se comporten semejante como ellos. Y finalmente en esta lámina, los trabajadores no son un recurso. No sé si has escuchado permanentemente que se habla de recursos humanos. Es que el área de recursos humanos, la educación no es un recurso de usar y votar. El trabajador de una empresa es un socio, pero no tanto en el capital, sino socio en los resultados. Él está ahí para lograrlos. Si él no lo hace, pues no lo logra. Entonces, entiéndelo como un socio. Y cuando uno empieza a ver a las personas como socios en un reto, es distinto a considerarlos como un recurso. Siguiente lámina, por favor. Y estos dibujos que yo conseguí en internet, lo que buscan es como graficar todos los conceptos anteriores. Por ejemplo, si tú estás en la parte superior derecha, ves que hay un individuo gritándole al otro. Ahí va a depender cómo lo quieras ver tú. Si el que grita es el jefe o el subordinado, o al revés, eso sí que depende cómo lo quieras ver. El hecho es que si hay disputas, no se vean como ataques, sino como debates. Y que quizás lo más importante es que ellos dos hagan lo que está haciendo la lámina de abajo, y es buscando la solución. ¿Sí? Y el que está más abajo, además de buscar la solución, está viendo cómo interactúa para seguir hacia la izquierda y diciendo, eso me permite a mí enfrentar ese problema que tengo hoy, que los datos estadísticos me muestran de baja de la utilidad. Y así podría ser yo una unión de todos los aspectos que aparecen aquí. Pero quizás el tema central es que hay que llegar a acuerdos. Mira los computadores. Entre las diferentes culturas, que es lo que aparece a continuación. Y quizás la lámina que más me gusta a mí. No sé si ves esa pequeña matica en un desierto. Y es que es posible que si tú después de este webinar dices, tenemos que cambiar, tú seas esa matica en el desierto y muchas personas te vayan a ver distinto, pero hay que arriesgarse. Siguiente tema, por favor, siguiente lámina. Bien. Esto ya es un tema que requiere unas, digamos, por decirlo así, competencias distintas, que son elementos fundamentales que deben tener las personas de gestión humana. En estos años de asesoría a las empresas y de actividad en las universidades, yo encontraba que las personas de gestión humana decían, no, nosotros no estamos para los números, nosotros estamos para básicamente los conceptos, las estrategias y el liderazgo. Pero eso no es cierto. El área de gestión humana requiere mucho análisis estadístico de datos. Requiere mucha información para comprender qué está pasando. Ahora vas a ver una anécdota que yo siempre cuento cuando hablamos de esto, de la analítica de datos. Pero miremos los conceptos que hay aquí para después hacer conclusiones al final en este capítulo de analítica de datos. Un concepto que es muy conocido es el de los indicadores. Ya hoy es un tema que es parte de todas las áreas de una empresa. Y las personas deben tener, obviamente, la capacidad y la habilidad para crearlos y usarlos. Porque es que a veces a uno se los entregan, pero tú puedes crear el tuyo. Parte de lo que yo he aprendido es que si tú le enseñas a las personas a hacerlos, va a crear el suyo, el que necesita. Esta gráfica que dice, genéricamente, estamos viéndolo a través ya de empezar a ponerle números, la productividad es una relación entre lo que se produce y lo que se usa. Recursos e insumos, como lo quieran llamar. Eso es lo genérico. Si estamos hablando de la productividad laboral, la fórmula es la misma, pero pues ya especificamos algunos aspectos, no todos los que podemos incluir, pero los más importantes. Coge lo que se produce, pues habrá que ver qué es lo que se produce.
¿Sí? ¿Qué es? Comillas, ¿cuál es el producto? Porque hay muchas formas de verlo. Uno puede producir papas fritas. Sí, pero hay otros que producen servicio al cliente, que es distinto. Y lo comparas con algunos aspectos del talento humano. Por ejemplo, costos, tiempos, número de empleados. Entonces, esos son como los indicadores genéricos. Pero si hablamos de productividad laboral, hay muchos. Nosotros en nuestra empresa hemos desarrollado más de 25 indicadores de productividad laboral, por ejemplo, y de gestión humana mucho más. Entonces, miremos algunos ejemplos que te puse yo aquí para que los tengas. Siguiente lámina, por favor. Hay uno que a mí hasta a veces me da risa decirlo porque se ve muy elegante y como si fuera un gran especialista del tema, el ROI de gestión humana, del capital humano. Es el ROI, el retorno de inversión, que está en inglés, Return over Inversion, que es muy sencillo. Oiga, ¿cuánto le costó el personal que usted utilizó este año y qué utilidad dejó? Entonces, la fórmula es, ponga arriba la utilidad que generó este año y el costo de personal, le da una cifra y usted mirará si eso le funciona o no. Si quiere verlo de esa manera, el ROI de gestión humana. Algunos me decían o me preguntan, ¿y lo puedo poner al revés? Le digo, pues claro, pongan los costos arriba y el valor abajo, pues que la interpretación es distinta. Pero para no enredar las cosas, dejémoslo así. Entonces, ese es uno muy elegante. Y perdóname que sea burlón, pero a veces cuando uno tiene comillas que darse a mostrar y hacer un engreído con los demás, dice, sí, el ROI, el capital humano, uno dice, wow. Pero es así de simple. Siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí hay un ejemplo de uno de tantos. Entonces, si tú observas, cuando tú pones el indicador, hay más cositas que poner, no hay un concepto global y uno específico. Por ejemplo, tú vas a hablar del aporte de los trabajadores a la empresa, porque hay otros temas. Dice, proporción dinámica entre el resultado económico producido por los empleados con relación al número de empleados utilizados para ello. Ah, ok. Dice, resultado económico con relación a los empleados, sí. Oiga, ¿y cuál resultado económico? Ah, pues depende. En este caso están los ingresos, no la utilidad. Entonces el indicador específico dice, valor promedio de los ingresos de la empresa por cada trabajador. Ah, listo. Después vas a ver en la analítica de datos para qué puede servir. Pero esto es uno de 25. Tú puedes armar el tuyo en tu empresa si empiezas a desarrollar la capacidad. Siguiente ejemplo que pusimos. Siguiente lámina, por favor. Y este es otro indicador financiero. Tiene la misma fórmula, pero lo bautizamos distinto. Valor agregado por empleado. Dice, muestra el valor promedio de las utilidades de la empresa por cada trabajador. Antes eran los ingresos, ¿verdad? Ahora es la utilidad. Y entonces pones el total de trabajadores y te tiene una pregunta, ay, los de término fijo, o que trabajan solo por horas, o algunos meses al año, o indefinido. Depende cómo lo quieras hacer. Y entonces empiezas a encontrar un montón de opciones. Entonces, el indicador es lo que te está expresando la relación de conceptos que vas a utilizar para analizar la productividad de tu empresa y poder descubrir qué está pasando. Ya vas a ver el ejemplo que te pongo que es bien interesante. Bien. Siguiente lámina, por favor. Impacto en el costo laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Para no demorarnos mucho, tiene una definición global. Entonces, aquí no es con el número de trabajadores, sino con el costo de los trabajadores, que es distinto. Entonces, comparas aquí los ingresos anuales con el costo de personal, no con el número de personas. Y si estuviéramos haciendo un ejercicio, empezaríamos a tener esos dos indicadores al tiempo, enfrente nuestro, para ver cómo se comportan, qué hacen, qué ocurre, y empiezas a descubrir un montón de cosas que son bien interesantes. Pero esta es otra fórmula, por decírtelo así. Siguiente lámina, por favor. Y este es el otro, que tiene que ver con la utilidad y los costos. Una cosa son los ingresos y otra cosa son la utilidad. Sobre el costo de personal, no sobre el total de personal. Entonces, observa cómo con esos pues, pocos conceptos hemos desarrollado 4 indicadores específicos y habrá muchos más. Significa que el mensaje que yo quiero enviarles a todos es,
tienes que desarrollar la habilidad para desarrollar indicadores de gestión, los que tú necesitas. Seguramente buscarás en internet, buscarás con amigos, me podrás llamar a mí, yo qué sé, pero tienes que desarrollar si no lo tienes en tu empresa. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Y entonces llegamos a un punto que es fundamental. Listo, tiene los indicadores, pero coge los datos y mira a ver qué pasa. Haz una analítica de datos. Hoy la analítica de datos de gestión humana pues es un tema que ha crecido mucho. Hay muchas formas de verlo. Este es un caso real que yo siempre muestro porque es muy interesante. Esto es de una fábrica colombiana que produce papas fritas, de esas de bolsita. Y entonces empezamos a hacer todo un proceso de desarrollo del talento humano y de la productividad, etcétera. Hicimos una serie de modelos, fue un proceso bastante grande, pero este me permite explicar cosas que son bien interesantes de lo que pasó en esa empresa. Esos puntos que tú ves azules son el valor de las toneladas producidas por empleado en un periodo de 17 meses. Esta es la información real, yo le cambié muchas cosas para que no se descubra la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en el mes 5, por ejemplo, casi 2 toneladas por empleado, uy, altísima la productividad. Sí, pero en el mes 1, pero casi unos 57. Y así, y empieza a variar significativamente las toneladas producidas mes a mes. La rayita roja es el concepto de la mediana, no del promedio. No lo voy a hacer aquí, pero casi siempre, y perdón que lo confiese, yo burlonamente le pregunto a la gente, ¿qué diferencia hay entre promedio y mediana? Y la gente se queda callada. Porque nunca, es más, lo he hecho en muchas partes. Yo me acuerdo cuando lo hice en Perú y la gente se reía porque yo lo intento hacer con cierto humor. Y entonces, cuando yo pregunto, ¿qué es el promedio? Dicen, la sumatoria de todos los datos dividido por el número de datos. Entonces yo les respondo, yo no pregunté cómo se calcula, sino qué significa. Y nadie sabe. Aquí te lo digo nomás, es más difícil explicarlo en este momento, pero ¿qué es el promedio? Es un punto de equilibrio, no es el punto central de nada. Es un punto de equilibrio que es distinto a la mediana, que es el valor central. Entonces, el mensaje es, aprende a manejar los números. Entonces, si ese es el valor central, el que estaba en toda la mitad, la dispersión es enorme. Y entonces, para no hacer largo este cuento, ¿qué encontramos? Encontramos que esa dispersión, era producto de una falta de interacción entre los directivos de la empresa. Esta información la mostramos en una reunión con la gerencia general y el socio principal. Mostramos eso. Y el señor gerente de producción dijo que nosotros estábamos atacando su ética. Dijimos, no, usted nos dio los datos y nosotros lo que hicimos fue formarlos. Significa que te puedes volver a veces un enemigo de alguien sin querer. Entonces, esto es lo que llevó, porque esto es una historia larga, a que descubriéramos que eso que está ahí, esa dispersión, esa baja productividad, impacto en la utilidad, porque también lo calculamos, lo que se dejó de ganar en ese año y medio, fue producto esencialmente de que cada gerente creía que era el dueño de su trabajo, no le importaban los demás, no había trabajo en equipo. Además de muchas otras cosas. Siguiente lámina, por favor. ¿Esto qué es? Esto es una herramienta matemática que se llama la correlación. Pues en el eje X, la misma empresa, aparecen las toneladas producidas y en el eje Y, el número de empleados. Entonces, ¿qué está diciendo? Observa eso. Observa cómo hay para un nivel, por ejemplo, casi de 700 toneladas, por ahí 680 toneladas, hay una cantidad de empleados distinta. Le digo, ¿y por qué? Le digo, pues por lo anterior que viste. Lo que te estoy mostrando es qué tan grave es tu problema. Porque una cosa es decirle tienes un problema y otra cosa es qué tan grave es. Entonces se calcula el coeficiente de correlación CC, que es 0.4. ¿Eso qué quiere decir en español? Que si fuera 1, todos los punticos estarían sobre la línea. Si fuera 0, mínima relación, 0 relación. Esto que está diciendo, que la relación es muy mala, es decir, que hay algo más que está pasando que hace que la productividad no sea buena, que fue todo lo que descubrimos en la cultura de la empresa. Siguiente lámina, por favor. ¿Y esto qué es? En la misma empresa. Hicimos una maroma ahí con los números y comparamos el valor de las horas extras producidas
con las toneladas producidas, nos tocó dividirlas por 10 para que se encontraran. Entonces, por ejemplo, observa el mes 1, ahí arranca con un dato, ¿verdad? Mes 2, subió un poquito las toneladas producidas y bajaron las horas extras. Óyeme, ¿eso es lógico? Y entonces, si tú empiezas a mirar con detenimiento la gráfica, vas a encontrar que no hay ninguna relación entre las horas extras y las toneladas producidas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Quién sabe qué estaban haciendo con las horas extras? Para hacerlo sencillo, voy a describir el hecho más que calificarlo. ¿Qué encontramos? Que en esta empresa, donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres, había 40 mujeres de 380 que superaban el límite legal del pago de horas extras. Hay un límite aquí en Colombia en la ley. No se puede hacer eso, porque eso es una exageración. Mata la calidad de vida de la gente. Y había 40 personas con exceso de horas extras. La pregunta es, ¿y por qué? Te voy a describir el hecho y tú lo analizas, para que veas hasta dónde fue que llegó la investigación. Óyeme, ¿y quiénes autorizan las horas extras? Pues los supervisores. Ah, ok. Listo. ¿Cuántas damas me dijiste que eran? Más o menos como 380 damas de 400 personas. Y los supervisores, los 7 supervisores, ¿qué eran? ¿Hombres o mujeres? ¡Hombres! Ah, ok, ya entendí. Entonces, observa cómo, si te metes a mirar datos, empiezas a descubrir un montón de cosas que afectan la productividad y además esto afecta a la ley y afecta muchas cosas, los riesgos laborales, etc. Siguiente lámina. Esta es la última lámina que les voy a mencionar para no cansarlos. Hace como 2 años, creo yo, escuché en una conferencia a un señor decir lo siguiente: la felicidad lleva a la productividad, eso no se discute. Y entonces empezó toda esta ola de conceptos que son muy interesantes sobre la felicidad. Yo dije, ¿cómo así? ¿Y en qué se habrá basado para hacer ese análisis? Y vi su información y no había ningún número. Entonces, ¿qué hicimos con el equipo aquí de la oficina nuestra? Dijimos, óigame, juguémosle a los números. Y lo que hicimos fue comparar los datos de la ONU sobre la felicidad, un estudio que hace anualmente la ONU sobre la felicidad, contra los datos del PIB per cápita o Producto Interno Bruto per cápita, o sea, productividad de los países. Y si tú observas, la gráfica casi es horizontal, ¿no? ¿Eso qué está diciendo? Además, perdóname, con un coeficiente de correlación malísimo. Que tú eres igual de feliz si eres altamente productivo, como el país en que está en cerca de 105.000 millones por persona, a un país muy pobre que tiene menos de 10.000 por persona. Es decir, la felicidad no impacta la productividad. Podría serlo. Entonces, para mí la conclusión, ¿cuál es? Investiguemos más, analicemos más, para que tengamos la realidad. Por eso los modelos analíticos son críticos en cualquier instante. Siguiente lámina, por favor. Bien, ya casi para terminar. Óyeme, ¿y qué aspectos de la gestión interna afectan la productividad? Son varios de los que hemos descubierto a través del tiempo, de estos estudios que hemos hecho, que vamos contando, vamos escuchando lo que leemos, etc. 1, la falta de confianza en la empresa de los compañeros. Crítico. ¿Tú sabes si eso en tu empresa es fuerte? 2, no hay datos, no hay análisis de datos, lo que pasaba en esta empresa antes de hacerlo. 3, condiciones de trabajo muy complejas, calor, temperatura, distancia, qué sé yo. Y uno que para mí es crítico, y es que la remuneración no es equitativa y poco competitiva con un mercado salarial. Es decir, no remuneraban la productividad. Daba lo mismo en términos de plata, de dinero, para las personas hacerlo bien que no hacerlo. Siguiente lámina, por favor. Otro factor complejo, amenazar, con castigar, no con ayudar. Uno segundo en esta lámina. N procesos y trámites. Impresionante. Aquí en Colombia, en el sector público es una cosa tremenda. Eso hay N 1000 trámites para hacerlo.
perdiendo tiempo innecesarios. Y un último punto, mal uso de los recursos de la empresa. Mal uso es de lo que sea, usarlos para lo que no es, o en exceso, o qué sé yo. Siguiente lámina. Ok. Pérdida de talento. Claro, cuando las personas ven oportunidades, pues se van. Si es que no se sienten en la empresa como si fuera un punto donde él puede lograr sus resultados personales. O el ausentismo, como ocurría también en esta empresa. La gente no va y se inventan las razones, no importa si son ciertas o no, no va a trabajar y se encuentra con la necesidad de respaldarlo de alguna manera. Y algo quizás que para mí es el factor quizás más crítico, la comunicación. En la universidad donde yo soy maestro, se llama la Universidad Sergio Arboleda, me involucraron en un proceso de investigación. Y el concepto del proceso de investigación es el impacto de la comunicación en la productividad. Y de lo poco que yo sé de la comunicación, porque hay expertas en eso, es que sin comunicación no existe nada, mucho menos la productividad. Por eso para mí la comunicación es quizás, si me preguntas, el primero de los factores que yo arrancaría por evaluar en un proceso de esta naturaleza. Siguiente lámina, por favor. Bien, y para no demorarlos mucho más, proveedores que no funcionan, la infraestructura, factores externos, ¿no? No ya de la empresa. Proveedores de bienes y servicios, las empresas de acueducto, de energía, qué sé yo. Infraestructura pública como la de Colombia, las carreteras son pésimas, las han ido arreglando. Leyes y regulaciones y trámites, N, aquí en este país. Y mal uso de los recursos naturales por parte de los ciudadanos, que es mucho. Nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad por el uso de esos recursos. Siguiente lámina. Poca oferta educativa, aquí en Colombia no está tan mal, pero no hay formación en productividad, no existe una materia que se llama productividad. Los servicios, como decía, de mala calidad. Inseguridad, hay una gran inseguridad en Colombia, lamentablemente. La investigación es mínima, del Producto Interno Bruto, menos del 0,2 van a investigación aquí en Colombia. Es una pobreza lo que existe. La innovación apenas está empezando a verse como una oportunidad importante. Y último, que ya está cambiando un poco por lo que uno ve, el Estado no responde. En esta pandemia aquí en Colombia sí ha estado haciéndolo de manera muy dinámica. Bien, siguiente lámina. Finalmente, en este webinar debemos tocar un elemento que es trascendental en el mejoramiento de la productividad laboral y es ¿qué hacer? Llamemos las estrategias claves para cambiar en la organización y poder lograr los niveles de productividad que requiere la organización y obviamente el medio. Un primer punto que ya hice énfasis, pero vuelvo a hacerlo ahora porque para mí es quizás el más importante de todos. Hay que mantener una comunicación permanente con todo el equipo humano de la empresa sobre lo que está pasando, sea bueno o malo, los retos, las dificultades, los logros, la visión de futuro, una permanente interacción para que se vuelva parte de la vida diaria de las personas. Y unido a eso, es muy importante, como mencionaba, desarrollar todo un modelo de analítica de datos. No basta con las ideas solamente, no basta con los conceptos importantes, hay que cuantificar esos procesos. Y esa analítica de datos es una habilidad que se desarrolla como cualquier otra, la que tú quieras, pero es un elemento trascendental. Y para ser sincero, por lo menos desde mi punto de vista, las áreas de gestión humana son muy débiles en el manejo de la analítica de datos. Es muy poco lo que uno encuentra, ahora un poco más, pero encuentras es un software que es más operativo, más que un modelo para interpretar una realidad y visualizar los retos. Además de esos dos elementos trascendentales como estrategias de cambio, el otro que viene asociado a esa comunicación tiene que ver con la manera como nos vamos a organizar para enfrentar el reto. Y como lo decía anteriormente, ya no podemos ver la organización como un cargo de un individuo, como si fuera un punto negro en un gran mapa blanco. Tenemos que entender que todos somos una secuencia de actividades
Por eso la organización tiene que estar basada en procesos, donde cada área es una parte del proceso, no un nicho o un nido separado de los demás. Y además de ser esa organización unida, como si fuera un río, permítaseme el concepto, también hay que tener claro la necesidad de permanentemente estar desarrollando proyectos de muy diversa naturaleza, proyectos en los cuales las personas no solamente tienen un cargo que desarrollar, sino que tienen un rol de creatividad y de aporte y de reto. Y dejar de pensar, como dice ahí el texto, en los cargos de carácter totalmente individual, el famoso organigrama de la organización. Pero compartir el éxito con los empleados de la empresa es un elemento muy importante. Si alguien logra un resultado en una organización, hay que compartir el éxito con toda la gente de esa organización. Y una manera de compartir el éxito es remunerando a las personas con base en resultados, como lo había mencionado. Este es un tema que ya se está empezando a dar en las empresas. En nuestra experiencia es un tema muy bien acogido. Obviamente hay que explicarle a las personas el reto, lo que ocurre, todos los planes alrededor de la remuneración, que no basta con remunerar, ¿verdad? Hay que, como decíamos, formarlos, tener la infraestructura, etcétera. Pero esa remuneración es un elemento sustancial. Hay muchísimas formas. Hay tantas formas como ideas existan. Vamos a iniciar ahora un proyecto aquí en Colombia con una empresa para unos 23 cargos, en el cual vamos a hacer un esquema de remuneración por resultado. Y lo primero tenemos que entender es la estrategia del negocio para poder establecer eso. Y uno de esos resultados, obviamente, es la productividad, que tiene muchas alternativas, como ustedes veían en la analítica de datos, para poder ser medido y retribuido. Muy bien, siguiente hoja, por favor. Y nuestra última hoja de este webinar, lo que también nuevamente hemos insistido de manera periódica, hay que formar a las personas en estos temas. Nuestra experiencia en la formación es que son muy bien aceptados y entendidos porque las personas como que descubren que alguien les está hablando en el idioma que ellos entienden, y es el de la realidad, el de que ellos se encuentran, el de los retos, las dificultades, y que finalmente la empresa va a hacer algo por eso, por esos retos y esas dificultades, y por ellos mismos, para mejorar, como dice el punto siguiente, su calidad de vida. Porque es que no basta con formarlos, no basta con entrenarlos, no basta con lograr resultados. Uno tiene que lograr que las personas tengan un mejor vivir. ¿Y qué significa un mejor vivir? Puntos fundamentales que quizás en alguna otra oportunidad podríamos ver. Un empleo digno. La pregunta, aquí sin profundizarla demasiado por el tiempo que tenemos, es ¿qué es un empleo indigno? ¿Qué es la indignidad? ¿El trato? ¿El reconocimiento? Entonces es muy importante que entendamos que hay que generar los escenarios y las condiciones para un empleo digno. Y también calidad de vida significa crecimiento económico de las personas. Y el crecimiento económico es que no solamente tengan un mejor salario, sino que además tengan unas condiciones de vida en su casa, en su entorno, que les permitan quizás tener una vivienda de mejor naturaleza, una capacidad de diversión, de recurrir a los escenarios naturales, qué sé yo, para decir crecimiento económico como elemento esencial de ese bienestar que queremos lograr para la gente. Pero también significa esa calidad de vida, su entorno físico, del cual creo que es bastante obvio y no me voy a detener demasiado, pero es uno de los elementos también trascendentales en este esquema. Y además de eso, la calidad de vida es la salud física y mental. Fíjense ustedes que ahora en esta cuarentena, quizás en los temas más duros, fuera de la salud física por la enfermedad misma, es la salud mental de las personas, el encierro en que estamos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay momentos en que uno estando solo en su casa, siente como un dolor interno, como de qué está pasando, qué ha ocurrido, por qué. Entonces significa que nos tenemos que ayudar a nosotros mismos, pero alguien también nos tiene que ayudar. Y un siguiente punto plantea cómo el liderazgo en la organización debe ser enfocado al fortalecimiento del emprendimiento y la innovación. ¿Eso qué significa? Que el líder no es el que da órdenes, como decíamos antes. El líder es el que permite que la gente ensaye, se arriesgue y que si existen dificultades no van a ser castigados por eso, porque es que están buscando caminos.
Entonces, el liderazgo en la innovación es un tema muy importante porque le permite a la gente poder explorar, mirar opciones y aportar ellos mismos a ese esquema organizacional. Entonces, quizás es uno de los puntos más importantes también que yo enfatizo mucho. Hay un libro de un autor español que es bien interesante, que se llama Innovación 6.0. Y una de las cosas que él menciona en la innovación, que a mí me impactó mucho la primera vez que la leí, es que el líder innovador es un transgresor dentro de las muchas palabras que planteó. El líder innovador es un líder transgresor. ¿Y qué es un transgresor? Pues el que habla distinto de lo que habla la gente comúnmente, que la ve distinto, que cuestiona la realidad pero aporta soluciones. Entonces ese tema es un tema fantástico y también muy importante. Y nuestro último punto importante dentro de estas estrategias claves de cambio que estamos mostrando, plantea la necesidad de contar en las organizaciones de la realidad, que eso lo que hace realmente es enriquecer esa misma realidad distinta y de poder definir las alternativas y escoger las cuales sean las mejores en los momentos determinados para enfrentar todos los temas, incluidos este de la productividad. Y esos equipos multidisciplinarios, pues necesitan ser formados, como decíamos, en la necesidad de escuchar y de aceptar que otros piensan distinto a nosotros y que ven la realidad distinto y la sienten. Por eso ese tema se vuelve fundamental. Y pues bueno, por lo pronto vamos a anunciar las siguientes sesiones. Nelly, te voy a por favor pedir que pasemos a esas láminas y nuevamente seguir con ustedes, darles las gracias por su presencia en este espacio, ¿de acuerdo? Primer punto importante, tenemos este tipo de sesiones, están disponibles para su empresa, es una dinámica nueva que estamos echando a andar, es parte del tipo de asesorías que tenemos que ir adaptando de acuerdo con las circunstancias, así que por favor contáctenos si necesitan que adaptamos un tema específico para su equipo de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos para la siguiente sesión? Vamos a cambiar un poco la dinámica. Minelli, te pido por favor que pongas la lámina de la última sesión. Vamos a cambiar un poco la dinámica. El jueves 28 tenemos a las 12 de la tarde nuevamente. Vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que viene en materia organizacional, en materia individual, en materia de negocio. Pero lo que el foco particular es alrededor de la crisis, que el impacto que se va a tener. Son temas que no es que uno quiera tocarlos, son temas que son evidentes, que tenemos todos encima y en todos los países, no es una circunstancia particular de América Latina. ¿Okay? Vamos a hablar sobre problemas personales del desempleo. Es decir, hay mucha gente que va a perder su trabajo y estamos con esa expectativa de qué va a pasar, si no es que ya está sucediendo en muchos lados. Pues queremos dar algunas ideas sobre cómo manejar el tema de desempleo desde la perspectiva de la organización, de la perspectiva del cambio individual y por último también de la perspectiva de echar a andar nuevos negocios. ¿Okay? Entonces, tenemos a personal especializado de Stoppen Asociados, Ana Paula Alcalá y Lucía Blanco, directora de BNI México, quienes estarán platicándonos sobre estos temas. Esperamos su inscripción, es cupo limitado como en otras sesiones y ojalá podamos verlos en ese momento. Así que si no hay nada más, pues les agradecemos muchísimo su presencia a todos y los vemos en la próxima presentación.